Bienvenida, Julieta. Gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante, un tema que preocupa a muchas familias, es esto del microtráfico. Bueno, esta tabla, esta famosa tabla de la que se habla, ¿es así? ¿Fomentaría generaciones de niños, jóvenes, adolescentes adictos? Bienvenida, Julieta. Muy buenos días. Mire, tengo 20 años en esta profesión y le puedo asegurar que fue uno de los mayores factores que incrementó el índice de consumo e incluso disminuyó la edad de inicio de consumo de drogas. Si antes era de partir de los 18, 20 años, ahora empezó desde los 10 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Este mismo fenómeno ocurrió en Colombia. Parece que se dieron cuenta que allá en Colombia ya estoy pensando que lo hicieron a propósito. En Colombia, en el 1996 y 2008, se implementó la tabla, pero no le llamaron tabla, le llamaron despenalización del consumo mínimo, precisamente con la buena intención, entre comillas, de no criminalizar a los adictos. Entonces, promovieron despenalizar el consumo mínimo. ¿Y qué ocurrió? Hay estudios de la Universidad de los Andes de Colombia que incrementó, se disparó el consumo, disminuyó la edad de inicio del consumo y esto hizo que se tomaran medidas urgentes ante esta situación, ante este fenómeno que ocurrió en Colombia, y que el presidente Uribe en ese entonces, a través de la Constitución, hiciera una reforma e hiciera un artículo en donde prohibía el consumo y porte de drogas, sí, drásticamente, pero fue muy claro, sin criminalizar al adicto. Y es así como Colombia arma las comunidades terapéuticas y los tratamientos pagados por el Estado, no se encerró adictos a las cárceles y Colombia está, por supuesto, a la vanguardia de los tratamientos. Ese fenómeno ocurrió en el 2008. A alguien se le ocurrió copiarlo acá y copió mal. Pues, copian las cosas. Ayer sacaron que sí, que otros países tienen las tablas, los umbrales, sí, pero copian completo. Los países desarrollados utilizan umbrales a través de un tribunal especializado en drogas que tiene un juez especialista, así como hay un juez de tránsito, hay un juez de la niñez, de la adolescencia, de la familia, de la mujer, un juez especializado en temas de drogas que tiene un equipo de asesoramiento. De hecho, en Portugal funciona súper bien. Si tú no es legal que la droga no es legal en ningún momento, pero tampoco te criminaliza si estás consumiendo, pero te prohíbe consumir en las calles. Si estás consumiendo en las calles, tiene un equipo técnico de disuasión, te lleva a la corte y te obliga a recibir un tratamiento. Esto se llama tratamiento coercitivo. Lo mismo en California, en Estados Unidos. Como padre, tú tienes la potestad de la falta de voluntad de un adicto de recibir tratamiento, de denunciar a tu hijo en la corte lo llama, y para no llenar las cárceles, las personas son obligadas a ir a los grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos, que son gratuitos, así el Estado no gasta, o que revise si su seguro le cubre algún centro de tratamiento. Hace poco, un paciente mío llevaba ketamina en un shampoo a Miami. Fíjese, esta droga no consta en la tabla. La tabla ignora muchas otras sustancias que están circulando y el umbral no corresponde a la realidad del consumo ecuatoriano. El joven pasó las aduanas, llega a Miami y desde ahí, bueno, lo tienen detenido para no, ellos tienen la política de no encarcelar adictos. Él aludió que era para su consumo propio, porque no era mucho. Entonces, el juez lo deporte. Fíjese, yo tengo que reunirme con los jueces por vía Zoom siempre y probar que el paciente, aunque esté deportado, que el paciente está en tratamiento. Así funciona ya. Y tengo que hacerle pruebas de drogas delante de ellos, a pesar de que esté en otro país ya y fuera de su jurisdicción. Ellos terminan de hacer todo el proceso, no abandonan al adicto y lo ayudan en su rehabilitación. Aquí están cerrados porque el umbral es para no encerrar adictos a las cárceles. Ya lo hicieron y fue injusto porque el traficante se hizo pasar por adicto, comprando Claro. jueces, narcoabogados, mientras que mis pacientes adictos fueron encarcelados por portar más de lo que dice la ignorante tabla, porque la tabla dice 0.1 gramo de heroína. Un hacherito tiene que consumir 2, 3 gramos de heroína diaria porque el sistema no le responde con un tratamiento. Entonces, encerraron jóvenes adictos. ¿Y qué hicieron en la cárcel? 13, 17 meses que les dieron de sentencia. Nos mandaron sociópatas
que han perfeccionado el crimen en la escuela de criminología llamada penitenciaría. Y eso es lo que tenemos en las calles. ¿Quién no sabe que un adicto cambia su conducta, cambia su personalidad y termina delinquiendo? Entonces, este es un fenómeno que necesita parar y parar a rabia. Si bien es cierto, los jueces necesitan una escala para sentenciar al narcotráfico, necesitamos algo que elimine de la mente de los jóvenes la palabra dosis personal, dosis permitida. Necesitamos que ese fenómeno, porque eso disminuye la percepción del riesgo en los jóvenes cuando tú le dices que tiene una dosis permitida, igual que nos pasó con el COVID cuando llegaron las vacunas, nos quitamos la mascarilla y ya no le tuvimos miedo al COVID. Lo mismo sucedió, lo repitieron tantas veces, lo siguen repitiendo de que hay una dosis permitida, siguen hablando de dosis personal, que el joven le bravea a su familia y le dice, es mi dosis legal, es mi dosis personal. Lo que no saben las personas que ignoran cómo funciona esta enfermedad es que la adicción tiene un fenómeno que se llama compulsión, y el adicto no se limita a ningún umbral, y ese umbral que tienen ahí corresponde a un consumidor que recién está experimentando, ni siquiera corresponde a un consumidor crónico. Entonces, en realidad, para lo que sirvió esta bendita tabla, umbral, escala, lo que sea que lo quieran llamar, es para encarcelar una enfermedad. Qué complejo este tema que lo estamos abordando junto a Julieta Sagnay, especialista en salud mental y adicciones. Y bueno, lo que se ha visto realmente es que con esta tabla, claro, hay muchos microtraficantes que se hacen pasar por adictos y dicen son mis dosis personales y la venden en escuelas, en lugares donde están los jóvenes. ¿Y qué pasa, Julieta, cuando mientras más joven es alguien, tiene acceso a este tipo de sustancias? Ya ni siquiera son los vendedores de caramelos ni de mango de las escuelas, ya usan a los chicos de sexto año de bachillerato para inducir a los más pequeños, a los de básica. Y es una forma de bullying, de presión, de acoso. Los esperan en el baño, en el recreo, les regalan las 3 primeras dosis, 6 primeras dosis, para que el chico luego ya tenga la abstinencia, la dependencia, porque a las 2 horas que tú dejas de consumir, se presentan ansiedad, dolor, insomnio. Yo creo, no sé si estos chicos de bachilleratos que son hijos de familias microtraficantes, no sé cuál es la situación. Lo cierto es que a veces muchos chicos incurren en la venta de su propia dosis personal para ellos tener para todo el día pasar la abstinencia. Entonces, un jovencito que recién empieza a designar sus $2 del recreo a la hacha, a la fundita de hacha. Luego empieza a robarle a su mamá. Luego empieza a hacer robos, hurtos pequeños en todos lados alrededor, un celular, lo que sea. Luego empieza a empeñar sus pertenencias. Poco a poco se va transformando su conducta, su personalidad. Y si no es atendido a tiempo, desintoxicado, intervenido, este joven va a terminar con una conducta delictiva. ¿Qué pasa con los famosos? Los famosos, como no tienen necesidad de robar ni nada, tienen todo el dinero del mundo, terminan con sobredosis, porque esta enfermedad es muy compulsiva, se detona en su cerebro un fenómeno llamado craving, que es un deseo automático de consumir y que te llega a hacer a que hagas cualquier cosa con tal de consumir y calmarte, porque muchos se calman la abstinencia, o como le llaman los niños, a las monas. Ahora, lo más injusto que yo veo aquí es que la tabla dice heroína y los chicos consumen H. La H tiene cal, tiene cemento, psicotrópicos, tendrá Acá es lo heroína porque peor, peor de todas las drogas, es como un desecho, ¿no? o sea, no, y no tenemos un instituto que haga pruebas cromatográficas de las muestras. No, hoy en día están circulando drogas peores porque el cuadro se ha empeorado, hay enfermedades psiquiátricas. Y lo más injusto es que hayan encerrado a un joven de 19, 20 años por cal o por cemento y ni siquiera por comprobarse que es heroína. Entonces, esto no corresponde y no quieren dar marcha atrás, no quieren hacer las cosas bien. Sí, darle al juez una escala para sentenciar a los verdaderos narcotraficantes, pero no a los consumidores, a los adictos como se hizo hasta ahora, porque esa es mi defensa. Esto ha sido un tema que yo lo he venido hablando desde hace mucho tiempo, no ahora solo que está en el debate. No solo ahora, el presidente Lazo lo prometió, no lo hizo, no sé cuál es el problema, si Uribe lo hizo, tuvo que hacer una reforma ante la evidencia. Creo que las personas desde sus cómodos escritorios no ven la realidad de muchas madres que han tenido que sufrir el agravio de sus hijos cuando les dicen es mi dosis personal, no te metas, es legal, y verlos que poco a poco los vas perdiendo de su vida, o que cada uno inventa una manera de consumir. Unos se prostituyen, otros venden de su propia dosis y lo que queda le mezclan con cal, con talco, con lo que sea.
Otros venden agua, tú ves vendiendo agua, un chico invierte 10 centavos y al día tienes que tener $10 para consumir, para no pasar la abstinencia, y otros pertenecen al crimen organizado. O sea, si no se hace algo urgente, esto no va a acabar nunca, por más de que estemos hablando de seguridad, por cada adicto que no estamos tratando o que encarcelamos por portar más de lo que dice ese umbral que ignora cómo funciona esta enfermedad, se está formando un nuevo delincuente. Qué complejo este tema y claro, ahora que ha penetrado en mayormente el crimen organizado, lo que está pasando es que muchas bandas internacionales captan a las bandas locales y les pagan justamente con droga. Entonces, la única manera es venderla en el mercado local, ¿no? Y allí se incrementa pues este consumo local, el microtráfico y todos los problemas de salud que estamos viendo y cada vez en más jóvenes. Ahora, si es que hay experiencias exitosas, por ejemplo, en Colombia, como usted señalaba, Julieta, ¿por qué no aplicarlas? Y bueno, de si tenemos una realidad similar, ¿por qué no aplicar lo que está funcionando en otros lados? Así es, no quieren retroceder, no quieren aceptar que hicieron mal, todavía se enorgullecen de ver la forma como socializaron este elemento llamado dosis personal, disminuyó la percepción del riesgo de los jóvenes y hay que sacar eso de las mentes y tratar a los que ya están en la adicción y por lo menos así evitamos que nuevos usuarios crean que se puede experimentar con una dosis permitida. Necesitamos eliminar eso de manera que es terapia intensiva lo que se requiere hacer y, por supuesto, dar a los jueces elementos técnicos. Una tabla no es una herramienta de diagnóstica, la adicción es una enfermedad. De enfermedades hablamos los médicos, no un juez. Un juez no puede discernir entre, tú eres adicto crónico o tú eres traficante. El juez necesita asesoramiento técnico, todos los elementos, las pruebas de drogas, los exámenes de psicométricos, la evaluación, la historia clínica, para que no se cometa esta injusticia que hasta ahora ha sucedido. Tengo pacientes que en el momento que han sido agarrados por la policía, en ese momento me han llamado, siempre ando en las audiencias, siempre ando en las audiencias defendiendo a mis pacientes y les tengo que demostrar a la fiscalía que si el paciente tiene más de lo que dice esa tabla, es porque el sistema no le ha respondido, porque hubo una negligencia médica. Vas tú a un hospital y no te atienden, te dicen toma paracetamol, complejo B, o ponte tu parte, y no te desintoxican. Entonces, este joven que no fue desintoxicado en un hospital sigue incurriendo en el consumo compulsivo y a lo mejor en conductas delictivas, en robar un celular, en empeñar su cédula por $3. O sea, y poco a poco lo vamos perdiendo. Entonces, lo que ha sucedido a los jóvenes consumidores es que han tenido el sistema de justicia en contra y el sistema de salud también en su contra. Qué doloroso que esto esté sucediendo con nuestra sociedad, con los más jóvenes, que son el futuro de esa sociedad. Un amigo oyente nos escribe y nos dice qué tal esta opción de legalizar el consumo de drogas y dejar a cada cual la responsabilidad de sus adicciones. ¿Eso será viable en algún momento, Julieta? Darle la responsabilidad, tendrían que reformar la Constitución, donde está, bueno, aquí no se le ha dado la ayuda realmente. El artículo 364 habla de que el Estado brindará prevención y tratamiento a los consumidores. Entonces, yo creo que el Estado tendría que anular ese artículo de la Constitución y reformarlo. No se le ha brindado la ayuda. Sí, realmente el consumo es voluntario. Tú introduces una sustancia voluntariamente creyendo que así vas a obtener una respuesta externa para evadir tu realidad o para calmar tus dolores emocionales o por curiosidad. Pero hay que entender esta enfermedad más allá. Esta enfermedad tiene factores genéticos, hay vulnerabilidad genética. Esta enfermedad tiene que ver con el estilo de crianza, con el tipo de personalidad, la estructura de la personalidad y con la sociedad, la presión social, la presión de los amigos. Yo siempre he responsabilizado a los padres, pero hoy en día veo que ya es presión, un exceso de presión de los amigos para que el otro joven comparta. Siempre le pregunto a mis pacientes cuál es la filosofía de compartir la droga, de que otro también se drogue, ¿por qué ofreces tu droga? Porque si yo fuera adicta no le regalara a nadie, ¿no? Siempre me responden que es los niños, que es por si acaso el otro está enfermo, le brinde también de un pase. O sea, mira la filosofía que tienen entre ellos el compartir
una sustancia, porque saben que no confían en el sistema de salud, saben que los médicos les fallamos, recetando, no haciendo un proceso de desintoxicación. Y lo más importante, se requieren políticas de prevención. No hay políticas serias de prevención basadas en evidencia científica. Aquí lo que ha habido es una serie de circos, de payasos, de cualquiera que se para ahí, dile no a las drogas, cuando la adicción es una enfermedad seria. La preventología es una ciencia que estudiamos y no cualquiera puede venir a dar una charla y decirle dile no a las drogas. Esto hay que hacer estrategias con métodos científicos, medir la vulnerabilidad de los jóvenes, medir conductas de riesgo, y yo diría que hay que aplicarlas ya desde los más pequeños, porque hoy en día los adolescentes estamos enfrentándonos a una serie de policonsumo. Los adolescentes están mezclando sustancias, mezclan H con cocaína, H con marihuana, con pastillas. Ayer tuve pacientes que se meten claves de la tos y que tenía toda una serie de pruebas positivas. Aquí no tengo precisamente la prueba. Mire, positivo para marihuana, positivo para benzodiazepinas, positivo para Todo un MDA, cóctel. opioides. Un solo joven con una prueba con 5 sustancias que había de apenas 18 años, que es con 5 tipos de sustancias. Entonces estamos enfrentándonos a una situación muy, muy difícil, y creo que, no diría yo anular, pero cambiarle el nombre, a lo mejor tabla, escala para sentenciar el narcotráfico, o quitando de la mente de los jóvenes que hay una dosis permitida, sin criminalizar al adicto, porque tiene que ir de la mano del tratamiento, ¿ya? Evitando encarcelar adictos. Creo que sería un gran paso para detener toda esta ola de adicción y de masacre que está generando las adicciones en cada familia ecuatoriana. Escuchamos el criterio de la experta Julieta Sagnay, especialista en salud mental y adicciones. Qué importante este diálogo con Julieta, y sobre todo porque usted menciona, ¿no? Cada vez existen nuevas drogas sintéticas que son cada vez más peligrosas, más fuertes, más letales, ¿no? Vemos lo que pasa en Estados Unidos, en las calles de California, y realmente es espeluznante. Es como la era zombie eh, trasladada a la realidad. Sí, así es. Hoy yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. A principio de enero observé que el cambio del cuadro clínico en los pacientes adictos a la H, desde enero, muy parecido al fentanilo. Aquí no hay una institución que haga pruebas cromatográficas de las sustancias que circulan, pero el cuadro clínico es muy parecido. Ya el adicto no consume cada 2 horas como antes, sino cada media hora o cada 20 minutos. Y esta postura muy común, tiene su explicación médica. El fentanilo es una droga que tiene predilección por músculos del cuello, del tórax y del abdomen, que hace que las personas presenten este cuadro típico que se llama tórax en leña y se encorven, ¿no? Hay 2 tipos de fentanilo: el médico, que se usa a nivel hospitalario, que es de difícil acceso, pero hay el fentanilo de diseño, que pasa todas las barreras, es difícil de detectarlo, porque es un fentanilo de diseño elaborado con precursores, precisamente precursores duales químicos, con los que se utiliza para shampoo, para desinfectantes, que lo hace difícil de detectar y está contaminando a otras drogas. Muchos de estos jóvenes ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo, pero hoy en día el fentanilo vino para quedarse. Está contaminando pastillas, medicamentos. Encontraron una carga en México de cocaína, de metanfetaminas y de heroína. Todas esas muestras estaban contaminadas con fentanilo. Incluso medicamentos como Sanas y Oxycontin contaminados con fentanilo. ¿Por qué? Porque al crimen organizado le conviene tener más clientes, elaboran mucho más rápido estas pastillas. Este tipo de droga lo elaboras en un fin de semana, millones y millones de pastillas, frente a estar cosechando cocaína o marihuana. Entonces, le interesa que tú te hagas más dependiente y que así las ganancias aumenten. Con lo que no cuentan ni las personas que consumen, ni los que elaboran este tipo de drogas de diseños, que se creen Breaking Bad, es que el adicto tiene esta cuestión natural de ellos, una compulsión. El cerebro se hace compulsivo, se enciende una enzima dentro en su sistema límbico y lo lleva a ser compulsivo, es decir, a repetir las dosis para tener un placer que ya no lo siente. Entonces, ahí es cuando guarda el peligro de sobredosis o de muerte. Qué grave lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Con este tema de las adicciones. Yo quiero agradecer a Julieta Sagnay, especialista en salud mental y adicciones, por este diálogo tan interesante, y para también encender las alertas de lo que pasa en nuestros jóvenes, en los niños. Gracias, Julieta, por estar con nosotros. Muy amable.